La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, desde hace 7 años, se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. 11 de la mañana exactamente con 10 minutos. La conversación ahora con la doctora Andrea Huidobro, epidemióloga, directora del Departamento de Ciencias Preclínicas, ahí de la Universidad Católica del Maule e investigadora ACDIS. Gracias por tu tiempo, Andrea, y bienvenida al programa aquí. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Al revés, gracias a ustedes por el contacto. El hantavirus es lo que nos convoca hoy. ¿Qué tema? Sobre todo la gente ahí le da volumen a la radio y en esta zona, ¿qué mejor? Este virus que produce esta enfermedad viral aguda grave, estos ratoncitos silvestres. ¿Qué nos cuenta? Vamos a partir saludándote, obviamente, que nos cuentes, que nos argumentes de qué vamos a hablar durante estos minutos y ahí te iremos haciendo algún tipo de consultas y nos iremos retroalimentando también, Andrea. Me parece bien que podamos recordar a este virus porque con el coronavirus estamos un poco olvidándonos de estos otros virus que también son muy graves. En el mundo tenemos más de 28 antivirus, pero acá en la zona nuestro bichito se llama Andes virus. Nuestro antivirus es el Andes virus, que es un virus bien especial porque en general los antivirus no se transmiten de humano a humano, solamente de los distintos ratones o reservorios, que pueden ser incluso murciélagos. En el caso del antivirus Andes, sí se ha comprobado lamentablemente que se puede transmitir entre personas. Es poco, es digamos poco habitual, pero no son menores los casos. Podría llegar a ser un 6% de los casos que se ven en el país. Yo tenía, cuando estaba revisando acá parte de tu currículum, se me vino inmediatamente una pregunta y dije, se la voy a preguntar al final del programa, pero me puse ansioso. Te lo voy a preguntar al tiro nomás, inmediatamente. Si hemos tenido una vacuna casi a menos de un año para el coronavirus, bueno, ¿por qué no aparece una vacuna tan rápido como para el coronavirus para el anta? Bueno, hay dos cosas con respecto a la vacuna. Se dice que hay vacuna para el anta, pero en el fondo lo que ya no es vacuna es el suero con anticuerpos, que ha sido súper efectivo porque de una mortalidad que era sobre el 60%, hemos logrado llegar alrededor del 25% de mortalidad, así que nos ayuda harto. Y mucha gente a eso lo llama vacuna, pero en el fondo es un suero con anticuerpos. En cuanto a vacuna para el antivirus, están en fase preclínica. O sea, no es que no se haya hecho nada. Normalmente las fases preclínicas de las vacunas pueden durar 4 hasta 9 años. Y después cada fase clínica, 1, 2 y 3, duran 3 años más o menos en promedio. Lo que pasa es que para el coronavirus se hizo un trabajo muy, muy rápido, se invirtió mucho dinero, porque en el fondo la carga que significaba este virus es mucho mayor que la carga que nos puede hacer el antivirus. Entonces invertir tanta plata, tantos recursos en antivirus, en que en general tenemos un promedio de 50, 55 casos anuales, nadie se molesta en gastar su tiempo y sus recursos en una vacuna que no va a ser tan beneficiosa como la del COVID. Claro, al menos que se expandiera y que tuviésemos un panorama bien complejo en esta estación de un aumento gradual de enfermedades, claro, lo que no ha ocurrido. Y que se ha mantenido también, digámoslo, Andrea, con el tiempo. Acá nosotros en la zona hemos venido escuchando esto durante los últimos, ¿cuánto diría yo? 10, 15 años me atrevería a decir. Siempre ha estado el anta, va a evolucionar el anta. ¿Cómo estamos con eso? A ver, el anta partió en Europa, después África y en América, partió en América del Norte recién en el año 93. Y en América del Sur, entre Argentina y Chile, los primeros casos fueron en el año 95-96.
Entonces, desde esa época que ya tenemos antivirus, pero siempre ha sido bastante estable, nunca hemos tenido brotes muy importantes, gracias a Dios, porque en realidad no es un virus tan contagioso como el SARS-CoV-2, que la verdad es que contagia fácilmente cada enfermo a 2 personas. Entonces acá, como viene del ratoncito a las personas, el contacto que tenemos con los ratones no es tanto. Entonces la verdad es que yo creo que nunca vamos a tener un problema epidemiológico tan importante con el anta. Va a ser más bien lo que llamamos una enfermedad endémica, que se mantiene en el tiempo con pequeños brotes estacionales, que cuando hace un poquito más de calor, entre noviembre y marzo, y la gente tiene más contacto con la naturaleza y en el fondo con los residuos de este ratón. Bueno, y aquí en nuestra zona, los lagos, no sé si lo conoces, la comuna en nuestra región de Los Ríos, tiene una población que vive mucho en el campo, digamos, sobre el 50% de las personas vive en el área rural. Acá hay mucho arbusto, la famosa quila, en fin, donde yo creo que la gente en sí tiende a creer que nunca se va a contagiar con esta cuestión. ¿Por qué? Porque además hay un tema de información, hay un tema de recepcionar información, de autoevaluar y de conversarse con sí mismo y con quienes estén a sus alrededor, la importancia, porque yo siento que sí, se ha entregado, los gobiernos regionales, comunales en esta época entregan mucha información, mucha prevención, pero de ahí a la actitud es otra cuestión. Entonces hay que buscar los medios y el acomodo para que vayamos tomando conciencia de hecho, sobre todo la gente en el campo. Pero si no hay acceso a internet en el campo, si no hay electrificación en los campos donde todavía no hay ni siquiera energía eléctrica, poco o nada vamos a saber para instruirnos de esta cuestión, pues, Andrea, ¿eh? Exactamente, lo que usted dice es muy importante, la educación, el conocimiento, que la gente sepa, y no solo la gente, ¿cierto?, común y corriente, sino también los hospitales, los funcionarios de salud, porque el anta pasa muchas veces inadvertido y el diagnóstico se hace cuando es demasiado tarde y estamos en la segunda fase, ¿cierto?, de inflamación cardiopulmonar. Y ahí normalmente ya es un poco tarde como para salvar a todos los pacientes diagnosticados a esa altura. No, y lo otro además que coincide mucho con con el diagnóstico que tienen los enfermos COVID. Por lo tanto, claro, es complejo cuando lleguen a los centros asistenciales, a los centros de urgencia, distinguir si es anta o es coronavirus, pues. Sí, es bastante complicado. Y sobre todo es esto de no tenerlo como en la punta de la lengua, porque si uno no lo sospecha, simplemente se le pasa. Y en este minuto todos estamos pensando COVID, entonces cualquier resfrío, y se presenta como usted dice exactamente igual, si son síntomas como de resfrío o de gripe, con estos dolores musculares, cierto, tos, rinorrea, y síntomas gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, o sea, exactamente igual como se puede presentar el coronavirus. Y si uno no lo sospecha, la verdad es que el tratamiento, que es, ojalá sea un caso grave, poner esta famosa vacuna que corresponde a plasma con anticuerpos, y el tratamiento ahí es mucho más seguro. Ahora, claro, un COVID o sea, si es COVID la cosa no va a ser tan fácil porque no hay plasma todavía. En realidad se ha hecho, pero no ha tenido muy buenos resultados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es prevención, básicamente, Andrea. Exactamente, prevenir es lo más importante. Y ahí todos los años se hacen campañas, y yo creo que en los colegios es muy importante hacerlo. Bueno, este año los niños no han ido al colegio, pero cuando no hay internet, cuando no hay campañas que puedan ser a través de las redes, en el colegio donde los niños pueden adquirir esta información y cómo cuidarse. Y los niños son estos como esponjitas que absorben y después le explican a los papás, no, papá, no puedes dejar la basura ahí, o hay que ventilar antes de entrar, o no vayamos tan adentro del cerro, por senderos desconocidos o que nadie ha ocupado quizás por cuánto tiempo. Entonces, los niños toda esa información la atesoran y la divulgan sobre todo con los seres que quieren, a sus papás. Entonces, yo creo que eso es muy importante. En el colegio es cuando tienen que partir la educación con respecto a la prevención de, bueno, esta y muchas otras condiciones. Y lo ideal sería que se extinguiera este ratoncito cola larga, pero para que llegue a ocurrir eso, nos falta una cantidad inmensa. No olvidemos que me parece que hay épocas donde, claro, se reproduce mucho, pero mucho más en distintas zonas. Yo diría que esta es la época donde más contagios hay, y por lo mismo también, ¿no?
Exacto. En esta época, por un lado, hay incendios que hacen que se aglomeren los ratoncitos, ¿cierto? Salen de su bosque, de su zona de confort por los incendios y tienen que entonces buscar otras áreas y se van acercando a las áreas pobladas. Entonces, tenemos eso por un lado, y que como ya está el calorcito y la gente está saliendo de vacaciones, uno tiene mucho más contacto con la naturaleza. Entonces ahí es cuando tienes contacto con la saliva, las heces o la orina de este bichito, este ratoncito colilargo, ¿cierto?, que vienen ahí en las gotitas que se suspenden igual que el COVID, y en partículas de polvo en suspensión, ahí uno aspira este hantavirus Andes y se contagia. Tú hablabas recién hace un par de minutos que, claro, desde la época noventera, 95, 96, comenzamos a tener los primeros casos en nuestra zona, en nuestro país. ¿Y por qué no había antes? ¿De dónde llegó este ratoncito? ¿Cómo se descubre? ¿O siempre lo fue y las investigaciones comenzaron a ratificar, digamos, de que era anta en sí? La verdad es que no se sabe, pero lo más probable es que llegó primero a América del Norte un virus anta, que es divertido porque se llama el sin nombre. No sé por qué no le pusieron nombre y quedó con el nombre de sin nombre. Es probable que por ahí, por América del Norte, haya llegado, y entre que mutan y todo, llega ahora en la forma del andevirus. Y la otra alternativa es que haya estado siempre, pero como era menos cantidad de gente en contacto con la naturaleza, los casos hayan sido tan pocos que nunca se supo que tuvieran el famoso anta. La verdad es que las dos hipótesis pueden ser posibles. Lo importante es saber que en ninguna parte del mundo se ha podido erradicar el vector, el animalito que transmite el anta, y que por lo tanto sigan siendo endémicos, y lo que hay que hacer es prevención, diagnóstico y tratamiento precoz. Es la única forma de cuidarse. Además, bueno, la forma de contagio en Chile, que pueda transmitirse de persona a persona, también es una mayor complejidad, y la forma clínica también es un poco más grave con este bichito que en otras cepas de anta. Bueno, seguramente la consulta también, voy a reiterar, estoy hablando con la doctora Andrea Huidobro, ella es epidemióloga, directora del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad Católica del Maule, investigadora ACLIS, estamos hablando sobre el hantavirus. Seguramente aquí las preguntas están muy relacionadas también con el coronavirus. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas enfermas crónicas? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con el sistema inmune en sí? Bueno, exactamente, hay mucho paralelismo entre el coronavirus y el hantavirus, porque el mayor daño no lo produce el virus en sí, sino que la respuesta inflamatoria que genera el organismo. Se nos pasa la mano con la inflamación para destruir al virus y terminamos destruyendo nuestros propios capilares, nuestras propias celulitas. Y eso es lo que causa el mayor daño en los dos casos. Por lo tanto, las medidas de contención son esperar que el propio cuerpo, a mantener viva a la persona. Gracias a Dios tenemos estas posibilidades de ECMO, ¿cierto?, de oxigenación extracorpórea, esperando, dándole un tiempo al cuerpo que baje esta cascada de inflamación y permita la regeneración y la convalescencia. Ahora puede que, ojalá, que nunca exista un error, ¿no?, en cuanto al dictamen de un dictamen médico en que vayan a decir que es coronavirus y puede ser hantavirus y vaya a ser mortal, dígame ese diagnóstico. Ojalá que no. Ahora, hay una cosa bien particular en el anta que no se da en el coronavirus, que es que en el hemograma, que es un examen muy básico, sí, claro, que se hace siempre, bajan mucho las plaquetas. Cuando hay esta plaquetopenia, uno al tiro debe decir, uy, esto debe ser anta. Es muy patognomónico, muy característico del anta, porque todo lo demás en exámenes va a ser igual. Pero esto puede ser una diferencia y puede permitir un diagnóstico diferencial al cuerpo médico. Ok, hay que estar atentos entonces ahí en el hogar y ya ir terminando esta conversación, doctora, indiquémosle a la gente cuál es
bueno, más que prevenir, tienen que darse cuenta también de los síntomas y acudir rápidamente, ¿cierto?, al lugar más cercano donde estén ahí prestando la ayuda necesaria en términos de salud. Dos tips al despedirnos. Primero, que nos indiques muy a grandes rasgos del por qué nos podemos contagiar del ANTA, y segundo, la prevención más básica para esto. Ya. Con respecto a lo primero que dijo, para facilitar el diagnóstico cuando uno tiene un cuadro que va a ser como un cuadro gripal al principio, en los dos casos, COVID y ANTA, ¿cierto? Me va a costar un poquito respirar, la nariz, ¿cierto?, con alta mucosidad, dolor de cabeza, dolor de músculo, y puede también venir con diarrea, náuseas y vómito. Si yo voy al servicio de urgencia con eso o a cualquier servicio de salud, tengo que dar el dato. Estuve en el cerro, me metí a una casa que estaba cerrada hace mucho tiempo, cuando estaba cerrando la leña o cosechando, fijé que había deposiciones de ratón, tuve contacto, porque el antecedente de contacto con la ruralidad, con espacios donde no transita gente muy frecuentemente, es clave. En cambio, el coronavirus no, pues el coronavirus, la verdad es que tuve contacto con alguien que tenía coronavirus y por eso me dio. Entonces, eso es fundamental para llegar al diagnóstico y permitir el diagnóstico diferencial, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque si me pueden poner este plasma con anticuerpos, va a ser una diferencia increíble en la resolución de la enfermedad. Ahora, si no queremos que nos dé antivirus, tenemos que cuidarnos de tener contacto con la naturaleza donde el hombre no ha estado. Por ejemplo, hay pastizales, sacar todo y limpiar, ¿cierto?, que no sean como casitas, que los ratones no quieran vivir ahí. Entonces, mantener todo limpio. Si voy a acampar, si voy a ir al campo, andar por los senderos determinados, porque por ahí transita siempre la gente, el ratón no le gusta a la gente, entonces no va a haber ratoncitos cerca que me puedan contagiar. Si voy a un lugar donde hace mucho tiempo que no estuve, ventilar. Este ratón es bastante sensible al calor, le llega calorcito y se muere. Ventilar y pasar son virus muy parecidos, son virus con RNA cubiertos con una membrana lipídica, entonces el cloro y cualquier detergente, el jabón, los destruye rápidamente. Entonces, pasar cloro o detergente en la superficie, ventilar bien las casas para evitar contagio del ANTA, y que también me va a proteger del coronavirus, así que bien por eso. Y el manejo de los residuos, de las basuras, porque los ratoncitos obviamente que les gusta comer fácil, entonces hay que dejar basura bien cerrada en los lugares que corresponde, o enterrarla en caso que esté en un campamento, cosa de no llamar al ratón colilargo que pudiera estar infectado. Ahora, no todos los ratones colilargos son portadores del virus, si no sería peor todavía el escenario. Claro, o sea, a mayor fragilidad inmunitaria, o sea, el sistema inmune, si no está ahí con harto ñeque, ahí también es más complejo a lo mejor, ¿no? La verdad es que eso es para el COVID. El COVID se ha visto que en realidad todos los problemas de inmunidad y todos los problemas de enfermedades crónicas que tienen una inflamación crónica pequeñita pero persistente, se da mucho más grave el cuadro clínico. En el ANTA la verdad es que hemos visto niños pequeños con una inmunidad perfecta y es mortal igual. Aparentemente la carga viral, o sea, cuánto virus aspiré, es mucho más importante que cómo está mi cuerpo. En general el ANTA le da a gente joven, alrededor de los 30 años, la mayoría hombres, que están perfectamente bien de salud y sigue siendo muy mortal. Entonces, en este caso, obviamente, si estoy muy deteriorado, que sé yo, con diabetes, hipertensión, y además tengo varios años de vida, no me voy a poder defender mucho menos que si soy joven, pero la verdad es que la mortalidad sigue siendo bien alta y parejamente alta con el ANTA. Interesantísimo de esto. ¿Hay algún tipo, con esto ya nos despedimos, Andrea, dónde buscamos información? ¿Dónde podemos entender mucho más? Está lleno en Wikipedia, de eso estamos claros en el Google ahí, pero informaciones ya más ratificadas, científicamente comprobadas de ello, ¿dónde podemos encontrar? ¿Ustedes a lo mejor tienen alguna página en sí?
Con respecto al hantavirus, no estoy segura si Agdis tiene, me parece que no, pero el Ministerio de Salud tiene en su página todos los antecedentes de lo que es la enfermedad, de cómo se hace el diagnóstico. Tiene unos instructivos gigantes maravillosos sobre cómo se hace la prevención. Entonces yo creo que esa es la página que hay que visitar, la página del MinSal, y ahí los instructivos son, yo se los puedo mandar en el link, un link con los instructivos, no hay ningún problema. Te agradezco. Andrea Huidobro, epidemióloga, directora del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad Católica del Maule, investigadora Agdis, conversando con Radio Atractivo acá en el sur de Chile. Buen fin de semana, a seguir cuidándose y gracias por esta conversación, Andrea. Ok, gracias a ustedes, que estén muy bien. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Agdis y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.